Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades de la SARIP por permitir este espacio fundamental que es una herramienta para la formación profesional, estos ateneos. En segundo lugar, queremos agradecer al Laboratorio Roche por el auspicio de este jueves de retina, que vamos a coordinarlo con Nicolás Emiliosi, y vamos a hablar sobre antiangiogénicos y algo más. Otro agradecimiento es para Lucas Adamo, que va a presentar un caso clínico quirúrgico, y para nuestros discutidores, nuestros amigos, está Juan Manuel Cortalesi, está Enríquez Gatoni, José López Roca, Ezequiel Fernández Sasso y Marcelo Burstin. Y finalmente también queremos agradecer a los participantes que van a estar online por nuestra página de YouTube. Le queremos decir que cualquier duda o cualquier inquietud o pregunta que tengan, lo hagan saber a través del chat, que nosotros lo vamos a tratar de discutir y contestar. Bueno, dicho esto, quiero darle pie a mi codirector, a Nico Emiliosi, que va a hablar de antiangiogénicos en degeneración macular relacionada a la edad, éxito o necesidades insatisfechas. Adelante, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Pedro. A ver, vamos a compartir. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco del rol de los antiangiogénicos en la actualidad, si realmente son un éxito o todavía tenemos necesidades insatisfechas. Entonces, un poco la prevalencia de la degeneración macular avanzada, que esto sería la forma de atrofia geográfica o la forma neovascular. Vemos que obviamente que aumenta con la edad, ¿sí? Pero otra cosa importante que tenemos que ver es la prevalencia de la enfermedad de la degeneración seca intermedia, ¿sí? Que vemos que tiene una prevalencia casi entre el 20 y el 30%, que también va aumentando con la edad. ¿Y esto por qué es importante? Porque el 50% de estos pacientes tienen un riesgo de a 5 años de convertirse en enfermedad avanzada. Y esto es importante porque muchas veces también un ojo se presenta en esta forma avanzada y el otro ojo se nos presenta de esta manera. Y a este ojo es el que tenemos que seguir bien de cerca porque una de las claves del éxito, ya que estamos hablando de éxito, es el diagnóstico y el tratamiento temprano de la enfermedad. Obviamente que esta enfermedad, a medida que la expectativa de vida aumenta, cada vez vamos a ver más casos y por eso es que representa hoy un gran problema de salud a nivel mundial. Volviendo un poquito entonces con que se pueda pero sí es cierto que de esta enfermedad. Antes de la era de los antiangiogénicos no se hablaba ni se pensaba de ganancias visuales y luego de la aparición de los mismos, más allá del agente o del esquema de tratamiento, lo que vemos en los ensayos clínicos es que apareció la ganancia visual y mantener esa ganancia visual. Pero no todo lo que es oro brilla, ¿sí? Y hay una diferencia entre lo que es la eficacia versus la efectividad. La eficacia es lo que evalúa los ensayos clínicos de fase 3 randomizados dentro de unas condiciones más cercanas a lo ideal, ¿sí? Con unos criterios de inclusión de los pacientes bastante seleccionados. Y la efectividad es lo que tenemos nosotros en la vida real. Entonces, ¿hay diferencia entre lo que vemos en los ensayos y en la vida real? Por ejemplo, vamos a ver este estudio de la vida real en países europeos, como al principio del tratamiento hay ganancias visuales, pero luego a lo largo del tratamiento, el primer año y fíjense hasta el segundo año, en países como en Italia o Francia, la agudeza visual puede ser hasta peor de lo que inició. Otro de estos análisis extraídos del estudio CAT, fíjense la diferencia que hay entre el promedio de la cantidad de inyecciones a lo largo de estos 2 años
y la cantidad de inyecciones logradas en estos países en ese mismo tiempo. Entonces lo que vemos acá es que hay una diferencia, una discrepancia, esto se llama como un gap de eficacia, en donde hay subtratamiento, ¿sí? Y eso conlleva a peores ganancias visuales. Es decir, la ganancia visual está directamente relacionada con la intensidad del tratamiento. Entonces, vamos a ver algunos de estos estudios de vida real, como por ejemplo el Luminos, donde vemos que más del 70% de los pacientes no logró recibir más de 5 inyecciones durante el primer año. ¿Y esto por qué es importante también? Porque si vemos en realidad, o sea, las ganancias visuales, los pacientes que más ganan visión son los que peor agudeza visual tienen al inicio. Pero fíjense que después de ganar cierta agudeza visual, no siguen ganando, es decir, que se mantiene. Entonces, los antiangiogénicos nos van muy bien manteniendo la agudeza visual. Y para eso, lo más importante es que, lo que decíamos al principio, tratar de hacer un diagnóstico temprano para que esa agudeza visual de inicio no caiga tanto. Otra de las cosas que se aprendió de estos estudios de vida real, como el FRB en Australia, es que también es importante, una de las estrategias para evitar este subtratamiento, es el esquema que usamos estos antiangiogénicos. Entonces se ve que el esquema de tratar y extender nos ayuda a disminuir el riesgo del subtratamiento. ¿Y por qué es esto? El esquema ProRenata, que sería citar al paciente todos los meses y lo vamos a inyectar cuando vemos actividad de la enfermedad, es decir, cuando a ese paciente le baja la visión o vemos presencia de líquido en el OCT. ¿Cuál es el problema de esto? Que este paciente, quizás en el intervalo en donde no vino todavía, presente una reactivación y va a tardar un tiempo hasta que venga la visita para inyectarlo recién. Entonces, ese tiempo que se tarda, ahí es donde el paciente puede perder visión que después no podamos recuperar con esa inyección. Entonces, el tratamiento de tratar extender lo llamamos que es proactivo, que evita que aparezca esa recurrencia en vez de ser reactivo en cuando aparece, y se logra de la siguiente manera. Al paciente lo vamos a inyectar en todas las visitas, ¿sí? Y vamos a ir extendiendo ese tiempo entre visitas cada 2 semanas, ¿sí? Esto lo que va a hacer es enganchar a esos pacientes que se reactiva la enfermedad en ese tiempo que puede ser antes de los intervalos, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque cada paciente, que es muy variable, tiene su propio tiempo de supresión del anti-VEGF y los agentes antiangiogénicos también tienen variabilidad en ese tiempo de supresión. Entonces, de esta manera, con este esquema, lo que estamos haciendo es tratar de individualizar cuál es el tiempo de supresión del anti-VEGF para cada paciente específico y de esta manera evitar esa recurrencia que va a hacer que la agudeza visual caiga y que después no la podamos recuperar. Cuando vamos a la evidencia, si comparamos un esquema con otro, vemos que el tratar y extender nos permite tener una estabilidad de la agudeza visual. Y justamente es por esto que comentábamos, ¿sí? Que en el ProRenata, cuando tratamos una vez que ya apareció esa recurrencia, quizás esa recurrencia deje una secuela que después no logramos recuperar. Cuando vemos al promedio de cantidad de inyecciones, quizás puede ser que en este esquema inyectemos más, pero después fíjense lo que vemos cuando vemos el promedio de visitas es menor, porque al lograr individualizar al paciente podemos lograr extender ese intervalo entre visitas hasta 12 y a veces hasta 16 semanas, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema que lleva a la adherencia y a la persistencia del paciente que continúe con este tratamiento? Y el tema es la carga que representa este tratamiento. Fíjense, más o menos un 50% de los pacientes dejan el control, el seguimiento a los 3 años, ¿sí? Y dentro de las razones por las cuales dejan, las principales son la distancia, ¿sí? Al centro de atención, los resultados que no son satisfactorios o no son los esperados por el paciente, la carga de estas visitas periódicas, ¿sí? De los intervalos entre cada visita de monitoreo, el costo que tiene a nivel social y económico. Entonces, vemos desde la perspectiva del paciente cuáles son esas necesidades insatisfechas y son las que tienen que ver con el frecuente monitoreo de la enfermedad, que esto representa una alta carga,
el transporte, el tiempo que les consume al paciente ir, inyectarse, hacerse el OCT. Y por otro lado, el tema también de las largas distancias y de, de que también lo que pasa es que muchas veces los pacientes se deprimen al no tener, digamos, los resultados visuales que esperan. ¿Y cuáles son las necesidades insatisfechas desde el punto de vista nuestro? Si vemos la encuesta de la ASRS, es tratar de lograr reducir esta carga que representa para el paciente y lo ideal sería teniendo agentes que puedan tener mayor duración de acción para lograr aumentar esos intervalos de tiempo entre visitas y de esta manera poder lograr disminuir el tiempo y los recursos que consume cada visita para el paciente y para nosotros. Las encuestas de la Sociedad Europea también nos dicen lo mismo, las mismas razones. Entonces, el problema de esta carga en la terapia es que es multifactorial. No solamente depende entonces de la perspectiva del paciente, sino también del médico. Y lo que podemos hacer entonces hoy en día es tratar de explorar estos diferentes regímenes como el tratar y el extender, que también sabemos que no es tan fácil porque, por ejemplo, muchas veces las prepagas recién nos autorizan los antiangiogénicos cuando ven signos de actividad. Y justamente lo que tenemos que tratar de evitar es eso, tener actividad. Entonces, el éxito que tenemos hoy en día consiste en tratar de maximizar y mantener esa agudeza visual y no dejarla que caiga. Y eso lo vamos a lograr con un diagnóstico y tratamiento temprano, con un tratamiento proactivo, ¿sí?, que evite estas recidivas y la posibilidad de individualizar al paciente para individualizar cuál es su tiempo de supresión del antiangiogénico para poder extenderlo hacia el máximo. Entonces, ¿cuáles son aquellas necesidades todavía insatisfechas? Y las líneas de investigación lo que están haciendo es ir a tratar de encontrar agentes que nos permitan extender este intervalo de tratamiento. Y para ello tenemos nuevos agentes como el faricimab, que tiene distintos sitios de acción, distintos receptores del VEGF, el aflibercept en altas dosis, implantes de liberación sostenida, como por ejemplo el PDS, o la terapia génica. Así que con esto concluyo y ahora nos va a hablar el doctor Pedro Nova de uno de estos nuevos agentes. Muy bueno, excelente la clase, Nico, buenísimo. Quería antes de empezar la mía, discutir un poquito con nuestros amigos, básicamente, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es cómo, digamos, abordan un paciente con una degeneración macular neovascular y cuál es el método que ustedes usan más frecuentemente? ¿Siguen usando PRN? ¿Tienden a usar tratar y extender? Bueno, ¿cuál es su experiencia, no? Yo hago todo tratar y extender, pero bien individualizado en el paciente. O sea, es muy distinta la medicina cuando uno trabaja en el mundo real a cuando trabajamos en el interior de la Argentina, donde, como se decía recién, dependemos de cuándo le dan la medicación al paciente y cuánto entiende el paciente. O sea, soy paciente que llevan 35 inyecciones y el paciente que después de la segunda dice, no mejoré y no me quiero hacer más nada. Entonces, yo hago tratar y extender individualizando bien el paciente. Sí, te hago una pregunta, Enrique, José, o Andrés, ¿cómo te va? Te veo ahí presente. Yo también tiendo a eso, pero no tienen problema con las obras sociales y con todo, que tratar y extender, vos le decís, si el paciente está seco, le mandas la OCT y no te lo autorizan, digamos. Sí, En mi caso no entienden, como... no entienden mucho. Perdón, nos sí, estábamos absolutamente. pisando. Dale, Juan. No, es que como lo que decía Enrique, y creo que José también iba a acotar ahí, uno tiene que tratar de quizás adaptar el método que uno más puede aplicar con mejores resultados en agudeza visual y menor cantidad de tratamiento. Aparentemente para todos tendría que ser tratar de extender. Después toda la rigidez y las dificultades administrativas las tenemos que absorber de alguna forma y tratar de neutralizar. Pero cuanto más nos adelantemos a la pérdida potencial de caída visual, vas a tener un mejor resultado. Entonces, uno trata de hacerlo mejor. Después, a veces, los condicionantes externos te limitan un poco, pero bueno, creo que es la opinión más o menos.
Lo que más cambia es Hay si un es el primer ojo condicionante o el también. segundo. El primer ojo mucha gente lo pierde porque lo pierde, y el segundo ojo la paciente se da mucha más importancia y cuenta lo que le pasa, lo que le va a pasar. Entonces, cuando tienen un solo ojo, porque el otro lo perdieron por maculopatía, el paciente es mucho más consciente, mucho más alerta y viene mucho más seguido. Ahí es casi Y yo creo obligatorio que esa es tratar de la enorme extender. diferencia. Sí. Que con el segundo ojo yo tengo pacientes que tienen, no sé, 40 inyecciones, y con el primer ojo 3, 6 y ya perdieron la visión, porque llegaron tarde, no vinieron, no consultaron. Pero cuando es el único ojo que ven, es enorme la diferencia en comportamiento de los pacientes. Sí, sí. Sí, pero lo que estaba quizás preguntando un poco más Pedro era un poco desde la parte administrativa, ¿no es cierto? Digamos, la dificultad no porque el paciente quiera o no quiera, quizás, sino por las limitaciones de las coberturas y todo lo demás. Pero sí, es verdad lo que dice Ezequiel, o sea, es como todos. La primera pérdida se nos puede pasar, la segunda es mucho más, Sí. está todo el mundo mucho más atento, ¿no? A mí Yo nunca me creo. rebotaron un tratamiento por una imagen. Sí, a veces me piden más estudios, me piden un resumen de historia, me piden alguna cosa extra, como para tratar de desalentarme, pero nunca por una imagen en sí me rebotaron el tratamiento, con lo cual es verdad que a veces a uno le cuesta que se lo aprueben, pero es cuestión de intentarlo, ¿no? Sí, está bien. Yo siento que intento tratar y extender y termino haciendo PRN, digamos, con el tema de la cuestión administrativa, me parece, ¿no? Que es lo que nos pasa un poco a todos, pero bueno, Sí. es así. Y con lo que dice Ezequiel estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que con el segundo ojo, que es el que le queda al paciente y ya sabe la evolución del primero, hasta el mismo paciente que presiona más su seguro, o hasta lo pone él de su dinero también para adelantar hacerse antes del tratamiento, etcétera. El mismo paciente está más proactivo en su segundo ojo, coincido totalmente, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Andrés, Enrique, Lucas. No, sí, hola, buenísima Nico la presentación, como siempre, espectacular. Me parece que lo que decía Ezequiel es clave también en el cumplimiento de la terapia que todos queremos, lo hacen mucho más los pacientes que ya notaron que no pudieron hacer lo mismo con el otro ojo, y también, como decía Pedro, increíblemente, o sea, en nuestro país no nos sorprendemos de nada, pero muchas veces las obras sociales responden al pedido insistente de los pacientes. Y eso hace que puedan lograr autorizaciones. La ventaja que yo he notado en los últimos años de tratar y extender con respecto a las obras sociales es que de a poco se va aceitando el proceso, y donde al principio era muy difícil que te autoricen una mácula seca para inyectarlo, hoy en día lo que yo noto por lo menos es que eso se adaptó mucho más a las obras sociales, y es más fácil. Ya a partir de del primer aumento del intervalo, mandar a pedir la siguiente, que con el tiempo demora y todo, generalmente se está llegando mejor hoy, por lo menos a mí. Sí, Bueno. generalmente nosotros hacemos eso. Yo siempre le digo al paciente, yo siempre voy a tener una inyección. Entonces, donde le hago una inyección, ya le pedí la otra. Entonces, si la necesito, la tengo. Y donde la inyecto, ya pedí la otra. Entonces, la obra social siempre va a tardar en responder, pero siempre el paciente se va asegurando que en el tiempo tiene medicación. También depende cada uno del lugar donde trabaja, ¿no? O sea, uno trabaja con las obras sociales que conoce y ya sabemos cuáles son, si quieren una foto o si quieren una huella visual o si quieren una historia clínica. Y por ahí te piden una historia clínica que con una carta más o menos bien nutrida, perdés unos minutos haciéndola, después ya el siguiente ya es bastante más fácil si se llega a activar de esa manera. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos todos en la misma, tratando de tratar y extender, digamos, ¿no? Y luchando contra el sistema. Bueno, vamos a compartir ahora la clase que voy a dar. Dígame, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a hablar de una de las digamos, de los mecanismos para ampliar el intervalo de tratamiento, que es hacer una droga que tenga mayor duración, ¿correcto? Entonces hoy es el faricimab.
Si sabemos, los anticuerpos monoclonales en realidad son antiangiogénicos. Los antiangiogénicos son anticuerpos monoclonales recombinantes humanizados, es decir, tienen una parte humana y otra parte animal, generalmente murina, mezclada, o fragmentos de estos anticuerpos que neutralizan varias sustancias proangiogénicas. Las que más neutralizan es el VEGF-A y otros que neutralizan el factor de crecimiento placentario, la angiopoyetina 2. Entonces, ¿qué hace? El anticuerpo se une a este factor e impide su unión a los receptores celulares y la activación. Y acá mucho tiene que ver el co-descubridor de los anticuerpos monoclonales, que es nuestro coterráneo César Milstein, un genio, premio Nobel de Medicina en el año 1984, porque co-descubrió los anticuerpos monoclonales. Y para que vean que Milstein fue grande, es más grande todavía, él no registró ninguna patente por este descubrimiento, porque él era una persona muy humilde y dijo, no, esto es propiedad intelectual de la humanidad. Y como tal nos legó todo esto y él permitió un desarrollo monumental de los anticuerpos monoclonales. Así que yo quería hacer un homenaje al profesor Milstein en esta clase. Bueno, acuérdense, los anticuerpos monoclonales terminan en MAB, porque es un acrónimo del inglés, Monoclonal Antibody, por eso se llaman MAB los anticuerpos monoclonales. Vamos a tomar la biología molecular para comprender el faricimab. Esto es un anticuerpo, una estructura de un anticuerpo básicamente toma la estructura de una inmunoglobulina G, básicamente, que es una Y, acuérdense, que tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Una parte de la cadena pesada, de las 2 cadenas pesadas, acá se unen en un puente disulfuro y forman el fragmento FC o cristalizable, que es el que se une a la célula y el que produce la actividad del anticuerpo. Y del otro lado tiene 2 fragmentos Fab, o fragmentos de unión antigénica, que están formados, fíjense, por una parte de la cadena pesada y una cadena liviana. Cada una de estas partes tiene, hacia la fracción cristalizable, tiene una región constante que no varía, y en la punta tiene una región variable, que es donde se une el antígeno. Por lo tanto, puede unirse a varios antígenos, por eso es variable. Entonces, cada fracción Fab tiene una región constante y una región variable. Si comparamos los antiangiogénicos aprobados hasta ahora, el primero fue el bevacizumab, que era un anticuerpo completo, una IG completa. Entonces, una fracción FC y 2 fracciones Fab, tiene un peso molecular pesado, 149 kilodalton, con una dosis clínica de 1.25 miligramos. Luego surgió, también tenemos el aflibercept, que fíjense, no termina en MAB, porque no es un anticuerpo monoclonal técnicamente, en realidad es una proteína de fusión, es decir, tiene una proteína que forma la FC, la fracción FC, y la fracción Fab no son las fracciones liviana y pesada, sino que son fragmentos del receptor 1 y el receptor 2 del VEGF celular. Por eso es una proteína de fusión. Y tiene un poquito más liviano que el bevacizumab, tiene casi entre 97 a 115 kilodalton y la dosis clínica es 2 miligramos. El ranibizumab, o sea, es un fragmento Fab, o sea, es un tercio del anticuerpo completo, o sea, tiene una cadena pesada con su fracción fija y su fracción móvil, y una cadena liviana también con la porción constante y la porción variable. Y pesa un tercio aproximadamente del anticuerpo completo, es decir, 48 kilodalton con una dosis clínica de 0.5 miligramos. Y el último que se había probado era el brolucizumab. ¿Qué es el brolucizumab? Fíjense, es la mitad de un ranibizumab, o sea, es la punta del Fab. Es decir, es la porción variable de la cadena liviana y la porción variable de la cadena pesada unida por una proteína. Entonces, esta mitad, o sea que el brolucizumab es la mitad del ranibizumab, por lo tanto pesa casi aproximadamente la mitad, 26 kilodaltons, y su dosis clínica es 6 miligramos. Estos eran los anticuerpos, los antiangiogénicos aprobados hasta el año pasado. Y acá entra a jugar el faricimab. ¿Qué es el faricimab? En realidad el faricimab es un anticuerpo monoclonal biespecífico, que está diseñado para mayor duración, eficacia y clearance sistémico rápido. Fíjense el concepto, tiene una fracción FC modificada que reduce su exposición sistémica y reduce su potencial inflamatorio, y en vez de tener 2 fracciones Fab iguales como tenían los antiangiogénicos hasta ahora, tienen 2 fracciones Fab distintas. Una fracción Fab que es anti-VEGF-A de eficacia clínica aprobada, y otra fracción Fab anti-angiopoyetina 2, que ya vamos a ver cuál es su función. Pero al ser anti-angiopoyetina 2, facilita la estabilización del vaso y la maduración. Fíjense, la angiopoyetina 2 y el VEGF-A son factores claves de la angiogénesis, drenaje e inflamación microvascular. ¿Cómo es el concepto? La angiopoyetina 1 se une al receptor TAI2 y activa este receptor
y produce estabilidad vascular y homeostasis. O sea, esto en condiciones normales. Cuando hay un switch angiogénico, la angiopoyetina 2 incrementa su nivel e inhibe competitivamente a la angiopoyetina 1 en el receptor TAI2. Es decir, la angiopoyetina 2 desplaza a la angiopoyetina 1 en el receptor TAI2 e inactiva a este receptor. Entonces produce pérdida de pericito, inflamación, inestabilidad de la membrana celular y además incrementa la sensibilidad celular al VEGF. Entonces, atrás de eso viene el VEGF, se une al receptor principalmente 2 y produce drenaje, neovascularización, etc. Vamos a ver un poquito más en detalle esto que acabamos de ver. Entonces, para que nos quede claro, bajo condiciones fisiológicas, la vía de la angiopoyetina mantiene la estabilidad vascular a través de la angiopoyetina 1 producida por las plaquetas y los pericitos, que se unen al receptor TAI2, entonces tensan las uniones estrechas, por lo tanto no hay drenaje vascular, reclutan pericitos, maduran los vasos sanguíneos, lo cual resulta en inhibir la neovascularización y producen estabilidad vascular y homeostasis. Ahora, cuando hay enfermedades vasculares retinales que aumentan la angiopoyetina 2, ¿qué hace? Desplaza a la angiopoyetina 1, inhibe entonces al receptor TAI2 y hace que se debiliten las uniones estrechas, entonces hay un drenaje vascular, hay una inflamación incrementada, por lo tanto migran los leucocitos, hay una pérdida de pericito alrededor de los vasos sanguíneos y empieza el proceso que ya conocemos de ramificación vascular, de neovascularización y de depósito de fibronectina en la matriz extracelular con la consecuente pérdida visual. Entonces, los mensajes para llevarse a casa hasta acá es que al igual que el VEGF, los niveles vitro de la angiopoyetina 2 están elevados en varias patologías retinales, como degeneración macular, relación a la edad, oclusión vascular, oclusión venosa, y retinopatía diabética. Y la angiopoyetina 2 tiene efectos negativos en la estabilidad vascular, produciendo pérdida de pericito, inflamación vascular y sinergia con el VEGF. Se hicieron estudios en modelos animales en el cual la inhibición dual del VEGF y la angiopoyetina 2 resulta en una reducción significante de la inflamación vascular y del drenaje, mayor que si inhibo solo el VEGF. Entonces, teniendo en cuenta estos estudios animales, también se diseñaron los estudios de fase 2 del faricimab. Básicamente se tomaron 578 pacientes en 3 estudios: el Boulevard para edema macular diabético, y el Avenue y el Stairway para la degeneración macular neovascular, y compararon el faricimab en dosis flexibles cada 12, hasta 12 y 16 semanas, o sea, 3 y 4 meses, contra el ranibizumab mensual. ¿Y qué se obtuvieron en estos trabajos? Fíjense, las ganancias de agudeza visual fueron incluso mayores en el grupo del faricimab 6 miligramos en dosis flexible de 12 y 16 semanas que el ranibizumab mensual. La ganancia mayor de 15 letras también fue mayor en el grupo del faricimab que en el ranibizumab, mientras que los pacientes que no perdieron más de 15 letras fueron resultados similares. En cuanto a la reducción del espesor macular foveal central, fue similar en los grupos de faricimab cada 3 y 4 meses con el ranibizumab, y la reducción del tamaño de la membrana neovascular fue comparable en las 3 ramas. Entonces, en base a estos estudios de fase 2, demostraron que la inhibición combinada de la angiopoyetina 2 y el VEGF mostraba potencial para una durabilidad incrementada en la neovascularización y el edema macular diabético. Entonces, con resultados anatómicos comparables entre faricimab cada 3 y 4 meses contra el ranibizumab mensual, y que el faricimab fue bien tolerado sin eventos severos, se movieron a estudios de fase 3. Y estos estudios de fase 3 son para degeneración macular neovascular, el Tenaya y Lucerne, que reclutaron aproximadamente 1.300 pacientes que compararon el faricimab en dosis flexibles hasta 16 semanas, es decir, hasta 4 meses, y ahora tomaron contra el aflibercept cada 8 semanas, es decir, cada 2 meses, con un endpoint primario a la semana 48 y un final del estudio de 112 semanas. Entonces, hablemos de 1 año y a 2 años. Este trabajo, el Tenaya y el Lucerne, el enrolamiento fue completado a fines del 2019 y ya tenemos los resultados del primer año. ¿Cómo se diseñaron? Fíjense, el Tenaya y el Lucerne, estudio a 2 años, 1.329 pacientes randomizados 1 a 1. Uno a aflibercept, como dijimos, para control de 2 miligramos, después de una dosis de carga de 3 inyecciones mensuales, cada dosis fija cada 8
semanas, es decir, cada 2 meses. Mientras que el faricimab se usó 6 miligramos en dosis flexible. Fíjense, acá se pone un nuevo punto. La dosis de carga del faricimab no son 3 inyecciones mensuales, sino son 4 inyecciones mensuales. Y a partir de ahí, luego de la semana 20 y 24, se evaluó la agudeza visual del paciente y el espesor foveal central del OCT, y en base a eso se decidió cuál paciente iba a seguir a faricimab cada 8 semanas, o faricimab cada 12 semanas, o faricimab cada 16 semanas. Y se lo evaluó entre la semana 40 y 48 y a la semana 112. ¿Qué se estudió, digamos, ahora? Fíjense que el faricimab obtuvo una rápida y sostenida ganancia visual con el comparable o incluso un poco mejor que la aflibercept, con intervalo de dosis mayor a la aflibercept. Fíjense este cuadro, qué interesante. El 45% de estos pacientes se obtuvo esa visión con intervalo de hasta 16 semanas, o sea, de hasta 4 meses, y un 33% cada 12 semanas. Es decir, que casi el 78% de estos pacientes obtuvieron esa visión muy parecida a la aflibercept con intervalo de dosis cada 3 o 4 meses. La reducción del espesor foveal central fue observada en todos los brazos del tratamiento, y fíjense, esta es la de abajo, la del faricimab, fue mucho más estable que la de la aflibercept, que si bien en algunos momentos llegaba al mismo espesor central, hacía ese efecto de acordeón, digamos, cuando no se inyectaba en 2 meses, que no es comparable, perdón, que hacía este efecto de acordeón que no lo hacía el faricimab. O sea que el faricimab no solo reducía el espesor foveal central a niveles similares o mejores que el aflibercept, sino que no tenía este efecto de acordeón de que se hinchaba y se deshinchaba la mácula. Y también se diseñaron los estudios Yosemite y Rhine para edema macular diabético. También a fase 3 a 2 años, y fíjense, acá esta randomización era 1-1-1. Se tomaba como control el aflibercept también cada 8 semanas, pero tomando una dosis de carga de 5 inyecciones mensuales y luego fija cada 8 semanas. Y en el brazo del faricimab seguíamos con 6 miligramos, pero teníamos 2 variables distintas. Seguíamos con la dosis de carga de 4 inyecciones mensuales y luego seguíamos en dosis variables similar al Tenaya y el Lucerne cada 8, 12 y 16 semanas, de acuerdo a la respuesta inicial del paciente. Y acá se agregó otro brazo que es dosis fija de faricimab, es decir, después de una dosis de carga de 6 inyecciones mensuales, se hacía una dosis fija de 8, de una dosis de carga una dosis fija de cada 8 semanas, es decir, cada 2 meses. Similar a la aflibercept, pero con una dosis de carga mayor. Entonces, comparamos el Yosemite y Rhine, se comparó el aflibercept en dosis fija cada 8 semanas con un intervalo fijo de faricimab cada 8 semanas y un intervalo de tratamiento personalizado entre 8 a 16 semanas basado en la respuesta de la agudeza visual del paciente y el espesor macular foveal central del OCT. ¿Y qué se obtuvo? Lo mismo que en el Tenaya y Lucerne, es decir, una rápida mejoría y sostenida ganancia visual con este intervalo de dosis extendida. Y fíjense esto, el 50% de los pacientes en Yosemite y Rhine en el primer año que obtuvieron esa ganancia tenían intervalo libre de tratamiento cada 16 semanas, cada 4 meses. Y si le sumábamos un 20% de cada 12 semanas, casi un 72% de los pacientes tenían al primer año intervalo libre de tratamiento mayor a 3 meses, 3 o 4 meses. Y esta proporción aumentó, estos trabajos se presentaron hace poco en el Mundial de Retina, aumentó en el segundo año, al final del segundo año, es decir, casi 60% de los pacientes estaban libres, digamos, de ganancia visual con un intervalo libre de tratamiento de cada 16 semanas y un 78% estaba libre de tratamiento mayor a 3 meses, es decir, entre 3 y 4 meses. Eso es un dato muy importante, muy interesante de asumir. Las reducciones del espesor macular central también fueron como el Tenaya y Lucerne, es decir, fueron mayores, comparables con el aflibercept, pero mejores y sin ese efecto de acordeón del aflibercept. Y fíjense, la ausencia de fluido intrarretinal fue mayor en el grupo del faricimab comparado con el aflibercept, tanto a las 16 semanas como a las 56 semanas. Y esto se mantuvo en estos trabajos que fue últimamente presentado ahora en el Mundial de Retina, que esto se mantuvo entre el segundo año, ¿sí? hasta el final de la semana 96,
tanto en el espesor foveal central como en la ausencia de fluido intraretinal. O sea, fue mejor en el faricimab que en el aflibercept. Y fíjense esto, los rangos de efectos adversos oculares fueron bajos y la mayoría fue suave a moderado y fue comparable entre faricimab y aflibercept. Y esto es muy importante, no se reportaron casos de vasculitis o retinitis oclusiva en todo el primer año con el faricimab. Bueno, esto lo dejamos en honor al tiempo. Entonces, con respecto a todos estos trabajos que acabamos de hablar, el faricimab fue aprobado por la FDA para degeneración macular neovascular, para degeneración macular asociada a la edad neovascular y edema macular diabético el 28 de enero de 2022, con el nombre comercial de Vabysmo, es decir, la B de VEGF-A, la A de angiopoyetina 2, BIS de bispecific y la MO de molécula, o sea, molécula biespecífica para angiopoyetina 2 y VEGF-A. Entonces, ¿cuáles son el régimen aprobado? Bueno, el régimen aprobado de faricimab para degeneración macular neovascular húmeda es 4 inyecciones mensuales de carga seguida por una dosis variable entre 8 a 16 semanas, es decir, entre 2 a 4 meses, de acuerdo a la respuesta del paciente en agudeza visual y OCT. Y en edema macular diabético se aprobó en 2 dosis, o similar a la degeneración macular neovascular, es decir, 4 dosis mensuales de carga, seguida por un intervalo entre 8 a 16 semanas, de acuerdo a la respuesta del paciente, o hacer una dosis de carga de 6 inyecciones mensuales, seguida por intervalo fijo de 8 semanas, es decir, cada 2 meses. Son las 2 dosis aprobadas del faricimab para edema macular diabético. Entonces, como conclusión final, el faricimab es el primer y único tratamiento dual contra el VEGF-A y la angiopoyetina 2 aprobado hasta ahora por la FDA, fue aprobado, repetimos, en enero de 2022, está aprobado para 2 enfermedades, degeneración macular neovascular y edema macular diabético, y es el único antiangénico hasta ahora aprobado con intervalo de dosis de hasta 4 meses. Obtiene una rápida y sostenida mejoría de agudeza visual con una disminución del espesor foveal central en todas las ramas del tratamiento. Faricimab demuestra un perfil, como habíamos dicho, de seguridad similar a aflibercept, sin casos reportados de vasculitis o retinitis oclusiva. Y sabemos que Tenaya, Lucerne, Yosemite y Rhine son estudios a 2 años, y luego que vendrán seguidos de estudios de extensión a 4 años. El Abonel X para degeneración macular neovascular y el RON X para edema macular diabético. Bueno, espero que no se hayan aburrido. Gracias por haber escuchado y bueno, estamos abiertos a la discusión. Bueno, muy bueno, Pedro, la charla, muy claro todo. Bien. Yo me quedo pensando un poco qué impacto crees que va a tener esta nueva droga, estos nuevos agentes, o cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar, ¿no? Porque también pasa muchas veces con nuevos tratamientos, no específicamente esto, ¿no? Pero que aparecen nuevos efectos adversos también. Entonces, en esos casos quizás tenemos que evaluar un poco el riesgo-beneficio. Entonces, quizás la pregunta un poco es esa: ¿cuáles son los pacientes que más se beneficiarían con esta nueva droga, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que hacemos, me parece que lo que vamos a empezar a hacer es con los pacientes que son no respondedores o pocos respondedores a los tratamientos de los cuales disponemos ahora, porque yo creo que si vos tenés un paciente que responde bien a aflibercept y está contento con su régimen de tratamiento y viene, no creo que lo cambies. Sí va a ser más fácil para vos cambiar un paciente que no está contento o porque no ha respondido bien o porque vive, como vos decías, vive lejos del hospital y tiene que venir seguido, ¿me entendés? O vive en otra provincia, o porque no tiene los recursos para ir viajar tanto, ¿me entendés? O trabaja mucho, no sé. Creo que en primer lugar van a ser los pacientes que por una razón u otra, razón médica o razón operativa del paciente, quiere algo más o busca algo diferente, digamos. Y luego, yo creo que esto es un game changer, digamos, en el tratamiento de estas enfermedades neovasculares, porque, como bien decía, fíjate la biología molecular, o sea, estamos agregando otra droga que con la misma molécula, digamos, actuando contra otra droga. Entonces, creo que es muy bueno, va a andar bien.
Pero bueno, Pedro, no hay sé que si en la probarlo. Argentina ya está el precio o No, algo o todavía no. no está, Todavía no no. está, no está aprobado todavía en la Argentina. Todavía no, esto lo aprobaron. En Estados Unidos está aprobado el 28 de enero y en Europa están presentados los papeles, no sé, hasta hoy creo que no lo habían aprobado todavía, pero estaba ya en Europa casi por aprobarse. En Argentina no lo sé. ¿Y tenés idea del precio? ¿Es igual que la Flivercep? ¿Cuatro veces No, más caro? ¿Tenés idea de eso? no, No, ¿no? no tengo idea, no tengo idea. La verdad que no. A ver, uno piensa que será más caro, ¿no? Porque lleva por todo el desarrollo y todo. Ojalá que acá no, que lo haga más barato, pero bueno. Y claro. Cuanto menos veces lo aplicás, generalmente más caro termina Por siendo. Pero eso. bueno, hay que ver la ecuación. Pero me parece bien lo que está diciendo Pedro, eso que como tenerlo quizás no de primera instancia, sino de una droga para aquellos casos no respondedores. El tema es que es como vos decís también, tenemos un arsenal hoy de 5 o 6 drogas que va a haber próximamente, algunas más, otras menos, algunas funcionan para algunos pacientes, otras no, y con cuál empezar también, ¿no? Porque Sí, también igual yo en el empezás a futuro, pensar un poco, ¿no? si puedo darme menos inyecciones, prefiero empezar con menos inyecciones, por el paciente también, ¿no? O sea, Sí, más adelante es lo que uno tendería lógicamente. Claro. Si me decís una inyección por mes, todos los meses, o una inyección que dure todo el año y salga 14 veces más caro, prefiero una inyección que dure todo el año. Es, digamos, es lo que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Sí. sí. Y Hay que después ver en la qué vida se aprueba, real, qué no se aprueba, cuánto sale el costo, todo, o sea, todo. Yo voy a la vida real, o sea, obviamente que Sí, todos queremos una aplicación, un solo tiro sería, ¿no? Pero bueno, eso hay que ver también cómo son los regímenes de aprobación, costos y efectos sí. adversos que a veces, lamentablemente, como ya ha pasado, drogas que se han largado al mercado y después aparecen al tiempito con algún efecto adverso bastante complicado. O sea, Uh-huh. hay que tenerlo en el ojo. Sí, yo creo que va a ser experiencia propia de cada uno, ¿viste? Que estés conforme. Vas a empezar con los pacientes estos que no está, que tenés por algún problema, por alguna cosa, y si funciona bien, después lo usarás de entrada, de primera vez, pero primero creo que vamos a hacer cada uno nuestra, como siempre, nuestra propia experiencia, ¿no? Con los pacientes. Creo que- Sí, con el dato de que dura 8 semanas, vendría a competir, sobre todo para los diabéticos, con el Osurdex. Y por ahí para un paciente que tiene glaucoma o que tiene cristalino, puede ser una buena opción. El que no responde Bien. bien a antigénicos, si tiene cristalino, joven o tiene presión ocular alta. Bueno, y ahí vendría otra discusión y otra comparación entre los Urdex que tiene no solo efecto antiangiogénico, sino antiinflamatorio y antivascular, y este también se supone que es antiangiogénico y también tiene fenómeno antiinflamatorio a nivel vascular, o sea que, y duran parecido, estaría interesante compararlo, ¿no? Hacer un Sí, estudio comparativo, sí, estaría sí. muy bueno. Sí. en los pacientes no respondedores, ¿ustedes tienen experiencia en hacerle los CT antes del mes o antes de los 2 meses y ya extendieron el tratamiento? Yo tengo No, varios yo no. pacientes que, por ejemplo, yo al tener el OCT en el consultorio y tener muchos pacientes cercanos, yo tengo pacientes que, por ejemplo, a los 20 días están perfectos y al mes están como si no los hubiésemos inyectado. Entonces, tengo pacientes que hoy los estoy inyectando cada 21 días, porque ellos refieren que ven perfecto los primeros días y que después empeoran. Y les haces Conmigo el que me ha OCT al pasado mes eso. y están. Con varios pacientes míos que me ha Con, pasado eso. con pacientes diabéticos, tengo 2 o 3 pacientes diabéticos que hoy los estoy Bueno, inyectando cada 21 días. Porque son monorrespondedores, tuve la oportunidad de hacer un OCT a los 15 días y el paciente estaba perfecto, se estaba seco. Y al mes otra vez tenía el líquido igual que la primera foto. Entonces hoy esos pacientes los inyecto cada 21 días. De la Enrique, misma forma tengo pacientes que están a los 45 días. Entonces yo creo que cuando empecemos a usar el faricimab, el tiempo entre inyección va a ser variable como lo es hoy con las drogas que tenemos, o como lo es con el Osurdex, que al principio nos vendieron que eran 6 meses, y yo no sí. tengo ningún paciente que haya durado 6 meses con el Osurdex. Los tengo que reinyectar antes. Responden, pero 3 o 4 meses, y a los 3 o 4 meses hay que volver a poner una aplicación de Osurdex. Sí. Te hago una pregunta, Enrique. para esos pacientes que tenés cada 21 días, ¿no has probado Surdex? Pues Eso ya sé que Sí, pero 3 meses te dura. son pacientes que tengo, te le son iba a hacer la pacientes misma que tengo con un pregunta. montón de inyecciones, son pacientes que tengo Claro. con muchas inyecciones, que en principio, a ver, el primer paciente que me pasó es un paciente que en el interín le operé la catarata. Estamos hablando de Y le diabéticos, operé ¿no? la No catarata, confundas, ¿no?
Sí, estoy hablando Son básicamente de pacientes diabéticos o Está bien. de obstrucciones vasculares. O sea, es un Opciones paciente que vasculares. le operé la catarata y lo inyecté el mismo día. Y el paciente vino al control por la cirugía de catarata. Y le digo, a ver, ¿qué te tengo acá? Le hice un OCT, tenía la mácula perfecta. Y a los 15 días viene al control, le hago el OCT, otra vez tenía el líquido. Esos pacientes yo los roto a Usurdex. Y son pacientes que responden muy bien a los Usurdex, pero también por corto tiempo. Son pacientes que a los 3 meses otra vez tenés que Sí. volver a inyectarlos. Sí, un tiempo más corto que los Zurdex Respondedores en otro cortos. paciente. Sí, señor. Sí. Pero en la edad Enrique, perdón. Y perdón, también pero tengo ¿puedo hacerte pacientes una que vos pregunta? llevás. Sí, Marcelo, adelante. Enrique, cuando vos los reinyectás, ¿el paciente responde a la medicación o estás con problema de que Perfecto. ya no responden a la medicación No, cuando los reinyectás? responden perfecto. El paciente te dice, yo los primeros días veo muy bien. Sí. Y después, cuando yo les hago los CT al mes, que es cuando lo cito, yo lo inyecto y al mes lo cito. Está como la primera foto. Después Claro. que me pasó esto con la operación de catarata, que lo operé y a los 3, 4 días le saqué un CT y estaba perfecto, lo fui controlando y a los 20 días, ¡pum!, rebote. Entonces, a ese paciente lo empecé a inyectar cada 20 días, con buena respuesta. Por supuesto que después Y- consigo los Urbex o, Claro. como hace Ezequiel, con triamcinolona subtenoniana. Porque ahí también Si se lo puede consigo. poner como un corolario, ¿no? De que tal vez no es el tema de la medicación, sino la biodisponibilidad que tenemos de la medicación en el ojo. Entonces ahí entran esta cuestión de dispositivos de liberación prolongada que ya hemos visto en otros eventos de la sociedad, ¿no? Que son realmente interesantes y que tal vez no es solamente descubrir nuevos elementos y nuevas moléculas, sino también ver de qué manera efectivizar las moléculas que ya tenemos disponibles, porque creo que todos tenemos pacientes que responden más o responden menos, pero que siguen respondiendo a las moléculas actuales, y el problema es que los tenemos que volver a meter a quirófano muy seguido, en vez de poder meterlos una vez y que esa medicación les dure más tiempo, ¿no? Es también Sí, otra cosa interesante que tal vez podríamos discutir totalmente. en otra reunión. Sí. Y acá Yo- agrego un último comentario, perdón, del doctor Pato Schrotman, que participó de estos estudios del Yosemite en Wright, que hay un 25% de pacientes que fueron pretratados que respondieron muy bien a la medicación. O sea, esto el tema del switch, de cuando no está respondiendo una medicación, parece que anduvieron bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pasamos al último tema. Lucas Adamo nos va a presentar un caso clínico quirúrgico. Adelante, Lucas. ¿Cómo están? Bueno, a ver, vamos a ampliar acá. Voy a intentar ser breve porque venimos mal de tiempo, a ver si lo logro. Bueno. A ver, ¿Me ven tranquilo, ahí? venimos bien. ¿Me ven ahí? Sí, la última me parece que estamos viendo. Sí, porque, cometí un error. Empezamos la probé y no la última. Es igual que la Ahí está. primera. Ahí va. Muy bien, igual estabas atento, bien. Bueno, básicamente la idea es mostrar un caso clínico y en base a eso discutir un tema que por ahí se habla poco, ocurre poco por suerte, pero que está bueno tenerlo en cuenta y tenerlo en la cabeza porque puede ocurrir. Me pasó con un paciente con un desprendimiento de retina agudo, reumatógeno, de 58 años de edad, pseudofáquico, tenía un multifocal colocado, que tuvo un trauma contuso jugando al fútbol y cuando lo reviso, tiene un desgarro superior superotemporal en realidad grande. Lleva 4 días de evolución y la verdad es que decido operarlo. Acá tenemos el OCT preoperatorio, se ve la bolsa desde arriba, como viene el desprendimiento superior, lo que generaba el desprendimiento claramente, con el vítreo con un poquito de turbidez, pero la verdad que la retina con un desprendimiento reumatógeno agudo. Sí se veían algunos quistes intraretinales, un poquito, la verdad que debajo de la retina se veía un poco de alteración profunda, pero no mucho más que eso. Bueno, el video dura 4 minutos y la idea es mostrarles con una vitrectomía 25G con un lente multifocal. En este caso ponemos el viscoelástico, metir celulasa para la lupa de no contacto. Y cuando entramos lo que se ve claramente es las bolsas móviles, una retina muy móvil, con muchísima movilidad, pliegues retinales, pero la verdad que se ve atrás la mácula, eso que se ve un poquito
más amarillo. Detrás se ve que acá se ve el desgarro supertemporal claramente. Hago el drenaje del líquido, despacio, voy sacando todo el vitro, siempre hago una corvitectomía inicial, y después me voy un poco más a periferia. Ya se vienen algunos pliegues un poco más rígidos durante la cirugía, pero en ese momento no le di mayor importancia. Dije, bueno, hago la vitrectomía prolija, intento sacar todo el vitro que tenga ahí cerca, y probablemente cuando coloque el perfluorocarbono y drene el líquido subretinal, seguramente mejorará. Yo me tomo trabajo de sacar el vitrio, no tiño con transcelulona de rutina, pero tomo el trabajo de sacar el vitrio lo más a conciencia posible, más en un despedimento de retina como este. Y lo que acá, mano izquierda, básicamente lo que muestro es que con otra mano también entro, limpio el vitrio en la zona que está aplicada también, voy inclusive indentando, trabajo así, y coloco el perfluorocarbono. Cuando coloco el perfluorocarbono, yo enseguida me doy cuenta de que la parte de la arcada temporal superior cercana a la papila, ya veo que no se expande como me gustaría, le veo los pliegues. Lo mismo veo en la parte temporal, hago un poco de vitrectomía periférica, le doy un poco el tiempo al perfluorocarbono, todo está adelantado por 4 esto, y voy aspirando el perfluorocarbono despacio para ver bien la burbuja, se ve claramente cómo los pliegues se mantienen. Saco perfluorocarbono, en el momento decido sacarlo y ver qué está pasando ahí, que es lo que creo que hay que hacer. Hago una vitrectomía, ven ahí estoy aspirando y tirando a ver si queda un poco de vitrio pegado, adherido a la retina, para ver si queda bien pegado un poco de vitrio. La verdad es que muy poco encuentro. Voy despegando lo mejor que puedo, voy sacando todo el vitrio bien a conciencia, bien cercano a la retina, y básicamente moviendo un poco la burbuja, yendo desde los bordes, sobre todo en la zona de la retina más cercana y que veo los pliegues, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los vasos en estos casos, para no romper ningún vaso, ¿no? Que no se genere un sangrado y hacer un terrible problema de una cirugía que no debería generar una complicación ni una retinotomía accidental en la zona del polo posterior. Entonces, la verdad es que trabajo tranquilo, sigo haciendo vitrectomía siempre, voy cambiando, aspiro un poco, acelero los cortes acercándome a la retina, y la verdad es que finalmente decido, después de que hago toda la vitrectomía, voy moviéndolo, decido que como la mácula me da la impresión de que la parte central se la ve aplicada, a pesar de los pliegues, digo, bueno, ¿sabes qué? Hago la vitrectomía completando con perfluorocarbono, voy a ver cómo se expande, cómo se mantiene, cómo trabaja en este momento la retina, me paso de la zona, digamos, de los pliegues, hago la vitrectomía periférica un poco mejor para drenar el líquido subretinal, trabajando tranquilo sobre el desgarro, que ahí se ve bien, ahí van a ver bien claramente el desgarro, estoy intentando, y trabajo con otra mano también, voy expandiendo lo mejor que puedo la retina y se ven claramente los pliegues que van a seguramente quedar después de la cirugía. Pero bueno, me concentro en resolver el problema primario, que era sellar el desgarro. Obviamente dreno ahí bajo aire, se ve como bajo aire dreno el líquido subretinal, queda seco el desgarro, y fíjense ahora cómo la burbuja de perfluorocarbono inclusive estalla cuando ya queda todo alrededor de aire. Después aspiro el perfluorocarbono, y lo que hubiera también de líquido residual. Obviamente va a quedar una bolsa, va a quedar líquido subretinal, porque en este caso, por los pliegues, era obvio que algo iba a quedar debajo. Si bien, la verdad que intenté sacar todo el líquido subretinal lo mejor que pude, y hice láser claramente en la zona, ven que estoy indentando. La ventaja de la lupa de no contacto, la verdad que es una ventaja enorme, pues se indenta mucho más cómodamente. Y hago el desgarro, está totalmente indentado. La verdad que eso está resuelto, y digo, bueno, seguramente veremos cómo evoluciona, y en ese momento yo decido poner gas, porque era lo que había planteado de inicio, la verdad que me pareció que era lo que meritaba el caso, que tenía que andar igualmente bien. Bueno, postoperatorio inmediato, se ve la burbujita, inmediato no, miento. Esto tiene 4 semanas, por eso se ven las burbujitas, entre 4 y 5 semanas, por eso se ven las burbujitas chiquitas superiores, y fíjense la cantidad de pliegues que tiene la retina, sobre todo en la parte superior, justo cercano a la papila, con varios pliegues en distintos lugares, también el sector temporal, sector ínfero-foveal, toda esta zona se ve con esos pliegues. Pasa el tiempo, ya pasan acá, esto fue octubre, y esto es más o menos 2 meses y medio de operado. El paciente muy parecido, la verdad que no cambió demasiado. Hago el OCT a los 6 meses de la cirugía, 7 meses de la cirugía, perdón, miento, 7 meses de la cirugía, y a los 7 meses se ve la membrana epirretinal sobre ciertos sectores con una retina diferente. La retina se nota que está, la arquitectura no está normal, se ven diferente cómo está plegada, desde abajo se ven zonas con densidades distintas, se ven bastante hiperintensas, acá lo mismo, fíjense en la parte superior, como ciertos pliegues profundos,
algunos quistes intraretinianos y algún poco de desorganización de las capas, pero la verdad es que lo más paradójico es que la parte central y las capas de la elipsoidea y las capas de los fotorreceptores están bastante bien, y el paciente, llamativamente, yo esto lo hablé obviamente, esto es a los 7 meses. Esto el paciente yo lo vengo hablando, fíjense que la foto es casi igual que la inicial, y la retina persiste aplicada con los pliegues retinales. La agudeza visual, así como les digo que hay pacientes que quedan divinos y ven 20, 60 y no entendéis por qué, o ven 20, 200 y no entendéis por qué, este paciente la verdad que ve 20, 25 y yo no entiendo cómo, con esa retina, pero ve muy bien. Y él dice que no tiene metamorfosis en la horquilla de Ambler, lo cual es importantísimo, piensa que tiene un lente multifocal. El paciente está muy conforme, está contento, es un paciente muy especial. Ya a los 10 días de operado se fue a una fiesta, se puso a saltar, me llama preocupado porque había estado saltando con el gas adentro del ojo. Es un paciente con un compromiso diferente a otros pacientes, y él la verdad que se halla bien, de otro ojo 20-20 está bien, lo cual ayuda un montón, y lo vengo controlando con agudeza visual, OCT y horquilla de Ambler. Y la pregunta, y para cerrar, es ¿qué harían ustedes en estos casos? ¿Qué les parece hacer? O si quieren, les mando al paciente para que lo operen ustedes, no sé. Díganme ustedes qué es lo que harían ustedes y si les ha pasado en alguna oportunidad. Luca, le seguiría comprando la misma droga y le regalo. Pues... No sé lo que es. No. Deja de compartir pantalla. Deja de compartir pantalla ahora. La verdad que raro. Ojalá fueran todos los pacientes así. Que vea. Mira, ¿Qué edad tenía? Perdón, ¿qué edad tenía? ¿Y cuánto 58, tiempo Pedro, y 58. cuánto tiempo la retina desprendida? No, llevaba 4 días el flaco. Pero sí tiene una PBR eso, digamos. Por vos el pelaste. No, para mí es un coroidio. Para mí es un coroidio por el golpe, y como dice un coroidio, tiene los pliegues retinales y por eso tiene toda esa alteración subretinal, subepitelio pigmentario, por eso ve bien igual. Entonces, para mí es un coroidio. En la cirugía, lo que acabas de decir, estoy de acuerdo. Yo en la cirugía dije es un coroidio. O sea que yo en la cirugía lo digo, para mí eran pliegues coroidos en la cirugía tal cual. Yo decía, parecía un coroido. Digo, che, la tercera vía, fijémonos cómo está, porque yo lo veía como un coroido. Y por eso también sospechaba que no se expandía con el perfluoro. Sí, no, yo creo que te es un coroidio. Pero son dos cosas diferentes. Pero había un pliegue estrellado ahí. Claro, tenés dos cosas diferentes. Dos cosas. O sea, tenés 3 cosas ahí seguramente. Podés haber tenido un coroidio, tenés algo de PBR residual ahí que se está distendiendo, y tenés una membrana limitante engrosada, sucia, con algo de células ahí que seguramente está actuando también como alguna forma de PBR. El coroide se te va a ir solo. Los pliegues a veces en el tiempo, una vez aplicada la retina, se te van, por decirlo así, ¿no? Disolviendo, o sea, distendiendo, y la retina se va acomodando. A mí me ha pasado que me ha quedado algún pliegue macular y después que yo lo iba a reintervenir al paciente y no se reintervino, y a la larga se fue disolviendo y fue recuperando visión y no hizo falta, ¿sí? Pero sí, te puede pasar. Yo no lo tocaría, de hecho. No. O sea, ¿qué hacer? Es nada. No estoy tan seguro que sea un pliegue ni siquiera yo. Para mí es un cordón de fibrosis intrarretinal, que justo el corte del OCT pasa por ahí. Porque uno en un pliegue normalmente ve que hay como líquido subretinal debajo, como si la retina estuviera doblada, y acá está más bien engrosada. Pero tenías en uno de los OCT que mostró Lucas, tenías en parte la retina como plegada sobre sí misma, creo que mostró al final, no al principio, ¿sí? Pero bueno, habría que hacer bien, sí, un scan de toda la retina y verlo bien, a ver qué es lo que tenés. Una pregunta, Lucas, ¿vos intentaste pelar esa fibrosis epirretinal ahí que había o no? No, ¿Te fijaste si había una membrana? Ni siquiera le puse azul. La verdad es que vos me decís la fibrosis, la membrana, o sea, lo que ves ahí que es la membrana. No, que en el costado, donde estaba, en el costado que no se aplicaba cuando le pusiste perfluoro, que ahí había un pliegue estrellado, digamos. ¿Vos intentaste sacar la membrana de ahí arriba epirretinal o no? No, porque la verdad que entré con el vitrectomo, me fijé y estaban toda la arcada vascular en ese lugar, y estaba sobre la arcada plegado. Entonces yo toqué y me pareció que no había un cordón, nada que lo separara. Entonces no me pareció que en ese momento no me pareció que hubiera un pliegue o algo encima, sinceramente. Si no, por ahí la opción era teñir, teñir y ver qué está pasando, y ver ahí, y también te tenés que ir porque es medio periférico, multifocal, vieron que es toda una historia. Yo los multifocales me gusta usar lupa de contacto para la mácula, en las cirugías no es lo mismo. El multifocal es uno de los pocos
casos que molesta es cuando sacás membranas epiretinales. Por lo tanto, en ese caso, ir un poco más a periferia es un poco más complejo con la lupa de contacto, y por ahí es una opción. Creo que podía ser una opción, pero a mí, la verdad que lo del coroido también en el momento lo sensé, y dije, a veces la sensación dentro de la cirugía, ahora estamos viendo todo en frío, todo tranquilo, qué sé yo, pero en la cirugía, un tipo joven, con un desprendimiento de retina agudo, con un desgarro muy claro, con 4 días de evolución, acá lo importante era sellar el desgarro, dejar la mácula estaba libre, si el pliegue hubiera sido macular tal vez era distinto. En la arcada vascular, que ni siquiera estaba seguro cómo estaba, si no vi nada grande, cuando saco el perfluoro y aspiro con el vitrectomo, y no veo nada grande, la verdad que decidí dejarlo. Tal vez me equivoqué, tal vez podría haber visto. La realidad es que no era eso solo, eso me llamó la atención. No era un pliegue. En la foto que vos ponés al final, ¿puede ser que tenga una fibrosis subretinal ahí cerca del nervio óptico o es el mismo pliegue que te está formando la imagen? En la RG me decís. Sí, Yo en creo la que RG. Porque parecía que tuviera así alrededor del nervio óptico en algún lado, o es más notorio el pliegue o es fibrosis subretinal. Pregunta, pues no me pasó. Bueno, a ver, para mí es el pliegue, para mí es más el pliegue, pero puede ser que haya las dos cosas. O sea, un poquito de fibrosis se ve en el OCT que fibrosis subretinal hay, porque se ve la alteración. O sea, claramente está, lo que dijo Ezequiel, yo estoy de acuerdo. Hay algo debajo de la retina en este momento. Sí, a ver, hay algo adelante de la retina, en la retina intrarretinal, como vos me fijaste la OCT, que también hay una PBR intrarretinal y hay subretinal. Yo lo único que hubiera hecho diferente, obviamente tranquilo, estando acá y analizando, es teñir, porque vos fíjate, cuando vos teñís, vemos mejor, y más si un multifocal. Teñir y tratar de pelar ahí la membrana epirretiniana o la membrana limitante en esa zona donde estaba el pliegue estrellado, pero el resto igual. Y ahora, como está el paciente, si está así, ni lo toco, olvídate. Digamos, si el paciente se queja, metamorfosis, bueno, pero así como está, no. Es que va mejorando solo. Creo que nadie lo tocaría. En octubre. Y este último CT, esto que les mandé, lo quité la semana pasada para mostrar el video. Cuando me enteré que tenía que dar esto, lo llamé y le digo, venite, que te hago unos CT. Estos CT de ahora. Y la verdad es que no ha variado. O sea, para mí, él dice que ve igual, que no nota nada. Le muestro la foto, yo le contesto, le muestro. La realidad es que... creo que para tanta PBR no parece, que lo operaste muy rápido, fue un traumatismo. Para mí se comporta más como un coroidio, que te quedó se mandó una hemorragia coroide que se resolvió muy rápido, y cuando vos lo operaste quedaron los pliegues retinales, sin llegar a ser una PBR. Yo creo que es todo un comportamiento más coroidio que otra cosa. Obviamente ni lo tocaría, porque estos son los que operás y ahí sí te hace una PBR y el ojo se va al tacho. Pero yo ni lo tocaría. Solo se va a terminar de acomodar un poco más, seguramente. Claro, es verdad lo que dice Pedro. En casos así, pacientes jóvenes con multifocales, yo lo hubiera tenido con triamcinolona. Porque no te escuché. ¿Con triamcinolona lo hubieras usado, Pedro? ¿O decías teñir con? No te entendí. ¿Con triamcinolona? Todo. Primero, yo uso todo. Primero triamcinolona y después con azul brillante. Con lo que se puede y con lo que hace. Con todo. No. ¿Qué querían teñir? Lo que pasa es la pregunta es qué porque todo. El vitrio. Primero con triamcinolona, el vitrio con triamcinolona sin duda. Y segundo, la membrana con azul dual o azul brillante para la membrana limitante, todo. O sea, quiero ganarle, ver todo y jalarlo, sí. Pero ¿usan siempre triamcinolona ustedes? ¿Todos usan siempre? Siempre. Sí. En un paciente joven, siempre. En un paciente joven así como ese, yo le hubiera puesto triamcinolona. Yo no uso nunca, pero son cuestiones de cada uno, del gusto y de cómo le facilita a cada uno. Sí, tenés que usar lo que cada uno esté acostumbrado y le sirva en el armamentario, pero hay gente que lo usa y gente que no. Yo personalmente no uso ninguna de las dos, simplemente para tener la limitante, pero no. Yo salvo que el vitrio que te he teñido con sangre, vitrectomía igual a triamcinolona. Así, absolutamente. Todos. Lo pregunté, porque muchos cirujanos que les tengo mucha confianza me dicen que usan triamcinolona de rutina. Yo la verdad es que las veces que he usado me molestó. Pero no sé si elegí mal. Porque le pusiste mucho. Ponele un poquito. Ponele un poquito. Tenés que ponerle poco. Tenés que ponerle muy poco, porque te tiene enseguida todo. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuántos usan OCT previo a la cirugía para ver un poco el estado de la mácula? ¿Y qué criterios usan para decidir pelar o no la limitante en este caso? Bueno, esto de la tenía anterior, que Enrique nos mostró el caso ese que con el OCT le cambió la conducta, ¿se acuerdan? Enrique Gastoni que presentó el caso que si no le hubiera hecho el OCT previo, la conducta hubiera sido totalmente distinta. A mí me quedó eso grabado. Yo creo que ahora intento hacer OCT a los pacientes antes de una cirugía, pero no siempre. Yo en un DR solamente pelo lo que es visible a nivel macroscópico, no me río pidiendo. Claro, si tenés una buena visualización,
se ve, obviamente hay casos y casos, pero con una buena visualización, cristalino transparente o un lente que tengas con buena visualización, o en el caso de llegás Lucas, a ver bastante. En el caso de Lucas, cuando vos pones perfluoro, se ve una escotadura en la retina y en el perfluoro que te marca una membrana probablemente invisible, pero una membrana al fin, que el problema no es el pliegue en sí, sino que no te va a dejar pegar la retina o te va a dejar la retina rígida el postoperatorio. La verdad que yo creía que no se te iba a pegar con el pliegue, Ese que es el no te peligro iba a del pliegue. aguantar. La verdad, y menos con la gas. membrana que uno no ve. Me tuve fe porque le puse gas, fíjense que no tapé con aceite, le puse gas. O sea que eso también, jugué, le puse gas. Eso también muchos tapan con aceite y bueno. Yo otro tema que les decía, vos sabés que el preoperatorio me complicó, porque eso me aseguraba que no había membrana. Entonces ahí me dicen, che, ¿por qué no teñiste? Y porque yo en los CT no le vi membrana previa. Entonces, también cuando vos decís, en el momento, yo tenía unos CT previos sin membrana. Pero a ver, un OCT previo, vos le pones una lupa de contacto de polo y se ven las membranas, ¿no? A menos que sea muy sutil, pero si no las ves, o sea, está bien, si tuviera un OCT prequirúrgico a todos, siempre te aporta más datos, pero el OCT ven más que uno, eso desde ya, pero con una lupa de contacto se ven. Una sola cosa no había membrana. A eso digo, en los OCT previos no había membrana epirretinal, en la mácula no había nada. Había no sabés. Pero vos el pliegue lo tenés en la arcada. Pedro. Claro. ¿Puedo agregar una sola cosa, Pedro? Sí, pase. Dale, José. Que estos pacientes con un DR, con una bolsa muy prominente, que llega hasta la mácula, son los que más riesgo tienen de tener un pliegue a futuro. Porque cuando aplicamos la retina y hacemos el intercambio, se escurre la retina, como que se desliza cuando vamos al polo posterior con la Charles, y ahí es donde se termina de hacer un pequeño pliegue que por ahí es invisible, pero se puede, digamos, pasar justo por la fobia y ser un dolor de cabeza. Sí, pero por eso te digo, muchas veces esos pliegues que quedan, si son chiquititos, es una fobia en el tiempo, a menos que quede alguna estructura que los esté reteniendo, generalmente se diluyen, ¿sí? Se aplanan bastante solos, que al principio uno dice, bueno, lo reintervengo. Por lo menos me ha pasado a mí 2 o 3 casos y se han ido solos. Bueno, vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Queremos agradecer nuevamente al Laboratorio Roche que auspició este segmento, a todos los que nos acompañaron por el canal de YouTube de la SARIP, y aprovecho para recordarles del Congreso Internacional de la SARIP que va a ser en el Calafate, un destino súper interesante. Va a ser en el mes de octubre, el 27, 28 y 29, así que están todos cordialmente invitados. Es los disertantes que nos van a acompañar, así que bueno, los esperamos a todos y agradecemos a todos la participación. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.